Lo decíamos, estamos con Osvaldo Bazán, quienes lo conocemos desde hace tiempo. No nos sorprendemos de la agudeza con la cual en estos últimos meses se ha convertido, o en los últimos, yo diría 2 años, en un agudo observador de la realidad del país y de la región, no solo por su perfil periodístico que ha demostrado en algún tiempo. Osvaldito, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Y además presentando tu último libro, que la verdad que lo comencé a leer rápidamente y con el título de Seamos libres, haces un repaso del tiempo que estamos viviendo, que la verdad me parece al mejor de tus estilos, un resumen perfecto de lo que nos sucede en la Argentina en este tiempo. ¿Cómo lo podrías resumir para aquellos que quizás ahora comenzando el verano pueden tener una buena opción de lectura? Bueno, Néstor, primero muchas gracias por tus palabras. En realidad, hace ya un tiempo que estoy escribiendo sobre cosas de la actualidad argentina, no desde el punto de vista de un periodista político, que no lo soy, de un analista político, que no lo soy, sino de un ciudadano que va viendo las cosas que ocurren en el país. Entonces, bueno, como tantas veces se ha comentado, este es un país que se está moviendo mucho a fuerza de relato, ¿no? Y un relato que imponen todo el tiempo, con sin el mínimo de compromiso con la verdad. Entonces lo que se me ocurrió es ir registrando los datos verdaderos, aquellos que el relato deja de lado, aquellos que pueden contrarrestar ese relato. El libro es eso, una serie de escritos sobre las distintas situaciones por las que está pasando el país, desde las PASO del año 2019 hasta ahora, y cómo hay siempre otra cosa distinta de la que el gobierno cuenta. Los datos son muy claros al respecto y quise que no se perdiera eso, porque es tanta la información y es tanta la mentira que todo el tiempo estamos recibiendo que a veces terminamos sin saber qué es verdad o qué es mentira. Ahí quiero que quede registrada las cosas que son verdaderas y que han pasado. Más allá de también, por supuesto, mi mirada y mi opinión sobre todo eso. Pero fundamentalmente, bueno, estos son los datos. Hablemos de esto. Dejemos de hablar de cosas que son relatos. Ahora, vos estás haciendo ahí, te diría que con esta primera definición, una excelente definición de lo que es el periodismo, que es observar, contar, chequear y comprobar, ¿no? Vos decís, no hago más que eso. Vaya, estás haciendo lo central que tiene que hacer un buen periodista, que es observar, ver qué es lo que ocurre y confirmar, porque los hechos con la confirmación terminan cualquier relato, incluso cualquier noticia falsa que se han puesto de moda en este tiempo. La confirmación del hecho está por encima de cualquier relato y es lo que nos falta en este tiempo, porque tenemos relatos de todo tipo, pero no hay nada, la verdad está ligada a la confirmación del hecho, ¿no? Y pocos lo han Sí, hecho. Vos hablás de choreo, hablás incluso de la complicidad de muchos colegas, periodistas, de intelectuales, etcétera, etcétera, ¿no? bueno, es que el relato no se hace desde un solo lado, digamos. Si el gobierno solamente quisiera imponer el relato y muchos le opusieran los datos enfrente, digo, los intelectuales que deberían hacerlo, le opusieran los datos, otra sería la realidad contada, ¿no? Pero bueno, no me hago cargo de lo que pueden o no hacer los colegas. Yo digo, este es el periodismo que yo aprendí, este es el periodismo, Néstor, que aprendimos cuando éramos jóvenes, trabajábamos juntos. Y es el que no sé, y no sé hacer otra cosa. Digo, estos son los datos, acá te los cuento y acá te digo lo que yo opino, pero estos son los datos. Puedo opinar lo que sea sobre eso, pero estos son los datos. Y como los datos del gobierno son tan mentirosos, están tan basados, su poder está tan basado en un relato, bueno, me parece que nuestro trabajo es ese, desenmascararlo, simplemente. Es buscar la verdad, ¿no? La verdad es la confirmación de los hechos. Ahora, ¿vos crees que esto que le da lugar al relato y la confirmación a partir de determinados personajes de la vida pública, entre ellos artistas o propios colegas o periodistas o que se dicen colegas, en fin, tiene que ver con un convencimiento desde el punto de vista del proyecto, como lo ha denominado el kirchnerismo en líneas generales, o tiene que ver con un dinero que hay de por medio que tapa la boca, ¿no? Porque esto se ve permanentemente en tantos hechos. ¿Qué es lo que crees vos que le da fuerza al sostenimiento de ese relato? No creo que sea en todos los casos lo mismo, digamos, mercenarios hubo siempre, ¿no? Y los ves, digo, tipos que dicen hoy una cosa, mañana otra, pasado otra, digo, esto no hay,
no hay forma de ocultarlo. Pero también hay gente que debe creer sinceramente, digo, y hay, supongo, digo, quiero creer que hay gente que quiere creer ingenuamente o de verdad. Y también creo que hay mucha gente que ha creído mucho y que le cuesta mucho reconocer que se equivocó, ¿no? Es más fácil insistir en eso antes de reconocer que fue tan gil que lo pudieron engañar con cosas tan básicas. Porque cuando se habla, qué sé yo, de obra pública, por ejemplo, diciendo que el gobierno anterior no hizo nada, bueno, ahí están los datos, ahí están las obras, Claro. ¿no? Entonces, ¿cómo haces para no creerlo? Bueno, creo que muchos tienen miedo de enfrentarse a las cosas que han creído durante mucho tiempo. Esto que se denomina el relato y que tiene que ver con la noticia deseada, ¿no? Aquel que consume solo lo que finalmente le va a dar la razón a su pensamiento o a su preconcepto. No es un fenómeno nuevo, pero que sí se masificó. Miguel Wiñaski trabajó mucho esta idea de la noticia deseada desde hace ya varios años. Siempre le robo a él el título de ese libro y de aquella idea, pero que se hace cada vez más difícil de sostener por las discusiones, como se ha conocido en este tiempo, de la famosa grieta, en donde, bueno, amigos y familias se han separado desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué también entendés o creés vos que hay un montón de gente que insiste con esta idea de no querer ver qué es lo que otros muestran sobre un mismo hecho? El caso de las jubilaciones de estas horas, por ejemplo, lo que sucede con las obras públicas, los hospitales, el dinero para dónde fue, para bien o para mal mostrar los hechos, y hay gente que se niega a eso, incluso a los propios periodistas o colegas que no quieren ver esa realidad. ¿Desde dónde vos creés que viene ese pensamiento o esa manera de accionar? Es que hay que tener cierta valentía para cuestionar lo que uno cree y lo que uno ha creído y lo que uno ha sostenido. Digamos, entras en crisis cuando estuviste años diciendo una cosa y te demuestran que no. Entonces, lo primero que haces es aferrarte a tus prejuicios. Fíjate que una de las cosas que hacen la gente del relato es, no suelen discutir hechos, no suelen discutir con personas, discuten con la idea que ellos tienen de esas personas, ¿no? Entonces, primero necesitan, esto es algo que desarrollo también en el libro, primero necesitan que su adversario sea todo lo nefasto que ellos imaginan que es, ¿no? Te ponen las peores calificaciones. A mí me dijeron terraplanista. Digamos. Ellos quieren pelearse contra eso y entonces les es más fácil, ¿no? Inventan eso. Es gente que no tiene ganas de enfrentarse a lo que efectivamente es. Digo, uno tiene una educación y uno va rompiendo prejuicios a lo largo del tiempo. Y hay gente que no tiene ganas de hacerlo. Digo, hay muchísimo de comodidad, hay muchísimo de acomodamiento también, digamos, porque es cierto que en grandes sectores de la sociedad, en especial sectores intelectuales, sectores artísticos, es más fácil ser kirchnerista que no serlo, digamos, y te trae muchos problemas no serlo. Grandes resortes del Estado están manejados de esa manera. Entonces, enfrentarse a eso, bueno, vos lo sabés muy bien, no es nada fácil. Entonces, seguís con la corriente y listo, ¿para qué me voy a traer problemas? Lo cierto es que llega un momento en que eso debe ser demasiado vacío, supongo, pero no sé si les importará. Ahora, el kirchnerismo lo ha conocido muy bien a este tema y lo ha potenciado. Es algo que no salió de la nada, sino que No, todo no. indica que está pensado, organizado y orquestado para que un sector de la sociedad vaya detrás de eso, ¿no? Bueno, sí, esta es una historia del peronismo, digamos, que no es solo el kirchnerismo, es una historia del peronismo. Quienes han estudiado el primer peronismo en la década del 40 y el 50 saben que esto es así. Se empezó claramente cooptando medios de comunicación, sindicatos, la educación. Digo, había obligación del duelo por Eva, casi como la obligación que hay del duelo por Maradona ahora, ¿no? En una versión bastante más patética todavía. Pero es así, siempre tuvieron esa intención totalitaria, la intención de que todos piensen esto y que si no pensás esto, quedás afuera. Pero esto está basado claramente, digo, Perón lo dijo claro, a los amigos todo, a los enemigos ni justicia. Siguen pensando eso, lo cual es terriblemente antidemocrático, pero está en la base de mucha gente de este país y es uno de los grandes problemas. Igual lo de Maradona parece que no le salió muy bien al gobierno, ¿no? La idea de montar todo un escenario al estilo del funeral de Néstor Kirchner o quizás rememorando algunos de los funerales históricos que tuvo la Argentina, esta vez salió todo mal, ¿no? Bueno, porque también cada vez está todo más degradado, ¿no?
Este gobierno tiene dos grandes, yo no creo que no tengan plan, digo, tienen dos grandes planes, además de los objetivos, que los objetivos son el choreo, la venganza y la impunidad. Tiene un plan, tiene dos planes, que está basado en, primero, la culpa es del otro, segundo, vamos viendo. Esas son las cosas fundamentales que tiene este gobierno. Y en el vamos viendo, ¿no? Hicieron, bueno, vamos viendo, vamos a hacer un funeral de 3 días seguidos en la casa de gobierno y que venga todo el mundo, y 3 días de duelo. Digo, no, dijeron 3 días de duelo. ¿Qué pasó? Cuando fueron a enfrentarse con la realidad, la familia dijo, y no, la verdad que preferimos otra cosa, ¿no? Según parece, porque tampoco estamos claros qué fue lo que dijo la familia. Entonces, Claro. después de invitar a 1 millón de personas, vos te das cuenta que invitaste a 1 millón de personas, pero tenés una casa para 27.000 personas. Entonces era Ujú. obvio que iba a salir mal. Pero además, si ni siquiera organizás y dejás todo en manos de los barras bravas, pero además ni siquiera le decís a la gente que, miren, no van a entrar, mandás a la policía de la ciudad, mandás a la ciudad a decirle, corten ustedes, como efectivamente pasó, bueno, ahí tuvieron, vamos viendo, la culpa es del gobierno de la ciudad. Es lo que hacen. ¿Cómo ves a la oposición? Porque mucha gente dice, bueno, la oposición, tomada como referencia con Mauricio Macri y Cambiemos, más allá de cómo sea el Ujú. sector ideológicamente y con votos divididos, cuando estuvo no logró tener un relato. ¿Había que tener un relato o habrá que tener un relato cuando los sectores opositores al peronismo lleguen al poder y enfrentar aquella realidad? Porque siempre está el relato también administrado desde la oposición con mentiras. No solo hay un relato del oficialismo cuando está en el poder, sino que también lo hacen desde la oposición, ¿no? El tema es que es muy difícil enfrentar desde la democracia a gente que no tiene valores democráticos. Eso se hace muy difícil. Digo, cuando las armas con las que te enfrentás no son las armas del adversario democrático, digo, ¿cómo van a pensar de la ciudad que después de haber hecho lo que hicieron con el manejo del velorio de Maradona, le iban a echar la culpa? Es muy difícil cuando vos te enfrentás con gente que no cumple los mínimos requisitos democráticos. Fíjate que, digo, ¿cómo hace para enfrentar gente que por el poder que tienen en el Senado te dicen, bueno, ya hablaste, pum, te corto. Bueno, ya votamos, pum, te corto. Bueno, no hay sesiones presenciales, te corto. Digo, la verdad que es muy difícil enfrentar a gente así y hay que tener, supongo, una estrategia porque el problema es que vos tenés ciertos valores que tenés que seguir defendiendo. Vos no podés ser antidemocrático para defender la democracia. Y enfrente tenés gente a la que esos valores no les importa. Es muy difícil. Sí, pero también es cierto que quienes critican a los estados, a los gobiernos, empezando por el periodismo, o también dirigentes de la sociedad civil, como así se denomina a las ONG, instituciones intermedias, etcétera, etcétera, cuando el peronismo está en el poder, o la experiencia del kirchnerismo de los 12 años más los que seguimos ahora, es como que hay cosas que no, digamos, que están bien que se hagan mal. Está bien que se hagan mal. No se le permite, y quizás es lo que corresponda, a un gobierno como fue el anterior, cuando hay cuestiones que no estaban tan bien, remarcarlo de una manera potencial. Pero ahora, nada de lo que no está bien, nadie lo cuestiona, no digo desde el oficialismo, sino también desde esos instrumentos que tiene una sociedad, como por ejemplo la propia prensa, ¿no? Bueno, por un lado, digamos, esto que hablábamos de la intención totalitaria de la cooptación de las ONG, digamos, es vergonzoso el papel de las organizaciones de defensa de los derechos humanos ante la cantidad de muertos que hay en Argentina, no solo por la pandemia, sino por la cuarentena. Yo en el libro tengo un capítulo donde hablo de todos los muertos que no están registrados, que son los muertos que Claro. devienen de aquel DNU que hizo el presidente con respecto a la cuarentena. Digo, y son muchísimos, son decenas. Las organizaciones de derechos humanos casi no han hablado del asunto. Eso por un lado. Hay un intento de obvio de cooptación de la prensa, de los sindicatos, de las organizaciones no gubernamentales, pero también hay una frase que una vez dijo Cristina y es miedo a Dios y un poquito a mí. Hay gente que le tiene Claro. miedo. Hay gente que le tiene miedo, ¿por qué? Porque el presidente, ni siquiera Cristina, el presidente te puede decir que, digo, te puede insultar por televisión y no le cuesta nada. El presidente le puede mandar a un periodista al psicólogo y no le cuesta nada. ¿Por qué? Porque le tienen miedo. Porque le tienen miedo.
Digo, ¿por qué le tienen miedo? Bueno, ¿Será una, porque manejan justamente de manera antidemocrática algunas cuestiones como la AFIP, por ejemplo. será una sociedad que vive o se rige o se gobierna solo con el miedo, entonces? ¿Tendremos una No sociedad solo, así? sí, no solo, pero esto ocurre, y ocurre claramente. Ujú. Digo, porque, digamos, hay memoria de las cosas que esta gente en el gobierno ha hecho, digo, claramente, ¿no? Digo, ¿cuántos periodistas se quedaron sin trabajo, por Sí, ejemplo? claro, bueno, obvio, Digo, obvio. Y ¿cómo lo que fue viene para la... el plan de ataque a Patricia Bullrich por el caso de Maldonado? Digo, hay que enfrentar eso. ¿Cuál es la defensa que tiene, por ejemplo, el señor Frutos en Mascardi, que le quemaron su casa y el día de la muerte de Maradona lo reventaron a palos los pretendidos mapuches, si el Estado no está a tu lado? ¿No? ¿Cómo haces? ¿Quién te defiende? ¿Cómo haces para enfrentarte a ese Estado? Es un peligro. Osvaldo, tus columnas de los domingos en un portal de Mendoza, ¿es un portal o un diario de papel también? Es No, un diario que se imprime, el diario El Sol de Mendoza. El Sol de Mendoza, que se ha convertido también en un clásico de lectura y que obviamente la recomiendo, la sugiero buscarla todos los domingos con tu opinión. Te ha convertido en lo que decía en el comienzo, ¿no? Más allá que vos digas que no sos un periodista al estilo de los columnistas políticos, en la aguda realidad de lo que nos pasa a los argentinos en este tiempo. En esa línea, ¿cómo ves el futuro de la administración de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner en esa relación, en ese matrimonio que algunos dicen que están peleados y otros dicen que no, que forma parte de la puesta en escena y del mantenimiento en el poder? ¿Cómo imaginás el futuro cercano de ese gobierno? Ni la más pálida idea. Porque, te repito, yo no soy un analista político, yo no estudio lo que ellos hacen. Digo, yo no tengo contactos con el poder, no tengo fuentes que me digan, no, esta vez Alberto se reunió, sí, no se reunió, de lo que le dijo. Yo no tengo ese contacto, que obviamente es necesario en el periodismo y hace falta, y hay colegas que lo hacen y lo hacen muy bien. Yo no tengo ese contacto y no tengo la mirada puesta en lo que ellos hacen, sino en lo que ellos hacen con nosotros. Digamos, estoy más pensando en lo que le pasa a la gente, en lo que, digo, mis fuentes son la señora en la cola del coto, ¿no? Que me va contando cómo siente lo que va pasando. Y en ese sentido, no tengo responsabilidad con las fuentes, porque no las tengo, digo, no lo conozco a Cafiero, nunca lo vi en persona. Entonces, lo que ellos hagan así en su cosita mezquina de que se pelean, que no se pelean, qué sé yo lo que sé, digo, eh, lo que sé es lo que nos pasa con lo que hacen, y lo que nos pasa es horrible. Entonces, todo el análisis político, que lo hagan los analistas políticos. A mí lo que me parece es que hay un análisis ético, si querés, que no están cumpliendo, que no pasaría. Lo último que te pregunto, Osvaldo, te tomo sobre esta idea que tiene que ver con el periodismo básico, ¿no? Que es justamente que muchos colegas, por hablar con dos o tres fuentes que son personajes del poder, se creen informados y se convierten en altoparlante de esas ideas, sin chequear o creyendo que esa es la realidad. ¿Cómo ves eso? Te lo pregunto porque lo mencionás y para mí es un gran error, ¿no? No estoy diciendo que no haya que hablar con gente que tiene que ver con el poder político, económico, de cualquier ámbito para poder informarse, pero para muchos se ha convertido en lo único que existe, ir a tribunales y hablar con un juez y lo que el juez te dice supuestamente es palabra santa o con un ministro. Eso es un mal periodismo también y quizás es parte de esto que mencionabas en el comienzo sobre cierta complicidad, ¿no? Mira, no se puede hablar de esto sin hablar de la tremenda crisis que pasa el periodismo y en realidad toda noticia paga. El tema es, los medios de comunicación tienen hoy muchos problemas para conseguir fondos, para conseguir publicidad. Yo trabajaba en la revista Noticias cuando vendía 50.000 revistas por semana y eso ya era un número bajo con respecto a lo que había pasado, digo, esto era en el 2000 y era un número muy bajo con respecto a lo que había pasado en los 90. Se configuró todo de otra manera, se reconfiguró a partir de Internet y los medios, en especial los medios gráficos, no saben cómo hacer. Digo, nadie puede bancar hoy una investigación de poner a 4 periodistas durante 2 semanas, 5 semanas a hacer una investigación. La última que se pudo hacer, creo, fue la de Diego Cabo con los cuadernos. En ese punto, digo, todo se abarató, todo se hizo muy barato. Entonces tenés el tipo que te dice, no, mirá, lo que va a pasar es esto, y ya está.
tengo esto, ya me lo dijeron, ya lo sé. Digo, sí, y no pasa solo en el periodismo Es muy deportivo. pobre, es muy pobre para nosotros, ¿no? Como periodistas, esa realidad, ¿no? Porque entiendo perfectamente lo que se denomina la crisis de la industria por la manera de financiar Mm, los contenidos. Eso es un problemón porque es la gente que finalmente nos tiene que pagar el sueldo, que es la manera ideal desde el punto de vista de un mm, desarrollo y no tener que financiar o autofinanciarse. Pero también nos deja mal parado a nosotros que si no tenemos claro. un dinero no salimos a investigar o nos quedamos con algo a media máquina, ¿no? Me parece que ahí también Sí, hay sí, un límite, no sé si es para todos, pero que es un límite crítico. sí, es cierto que nuestra profesión está absolutamente bastardeada al respecto, digo, cobramos muy poco y el trabajo que podemos hacer es este, pero también es cierto que terminás convirtiéndote en el pie del micrófono del funcionario que sea. Y esto no pasa solo en el periodismo político, pasa en el periodismo de espectáculo, pasa en el periodismo de deporte, en el periodismo de deporte mucho más todavía, ¿no? Porque los protagonistas deportivos no te necesitan a vos, digo, porque tienen su público igual, no necesitan al periodismo, como si, por ejemplo, la gente que viene del ámbito artístico o de los políticos, pero esto te convierte simplemente en el pie del micrófono. El tipo dice lo que tiene ganas y vos al aire tenés el celular y dices, uy, guau, me manda a decir ahora, ya digo, ahora, y eso es todo. Digo, y no hay mínimo de pensamiento crítico, no hay ninguna idea al respecto, no hay nada para contraponer a lo que está diciendo. Las noticias son declaraciones. Fíjate que últimamente, hace ya un tiempo, lo que son de noticias son declaraciones. Dijo tal, tal cosa. Dijo tal, tal cosa. Eso, la verdad, no es necesariamente una noticia. La verdad que eso no es una noticia. Dijo el presidente tal cosa. ¿Qué sé yo si eso es así, si no es así? ¿En qué contexto se dice eso? ¿Por qué se dice? ¿Por qué no se dijo? Digo, dice el presidente que, Claudia, la ex esposa de Maradona, dijo que el velorio se terminaba a las 4 de la tarde. ¿Sí? ¿Y Claudia Maradona qué dijo? Digo, ¿y fue así? Exacto, Digo, exacto. Bueno, estamos dando... en eso fallamos nosotros, ¿no? Sí, pero también fallamos nosotros, tenemos pocas formas de hacer otra cosa, las audiencias no lo están demandando tampoco, ¿no? Porque si lo demandasen quizás otra sería la historia, pero es cierto que por supuesto hay una gran responsabilidad del periodismo, sí, totalmente. Osvaldo, gracias por tu tiempo. Seamos Libres, tu libro que acaba de aparecer, que también se consigue de manera virtual. Supongo que está en Amazon allí, o cómo lo podemos Sí, comprar en sí, sí, este tiempo está en raro. físico y está en ebook. Sí, sí, está en físico y está en ebook en todas las plataformas. Bien, y los domingos te leemos en el Diario de Mendoza, ¿sí? Muchísimas gracias. En El Sol. Abrazo grande, Ernesto. Osvaldito, muchas gracias. Que sigas muy bien, ¿eh? Osvaldo Gracias. Bazán, un periodista, como bien lo reflejábamos, sobre su último libro y también sobre la visión de este tiempo por encima de la coyuntura. Realmente interesante escuchar otras voces analizando lo que nos pasa.